están iniciando. Bueno, preparé una presentación, si les parece, bueno, recién alcancé a escuchar algunas de las preguntas también, me parecieron muy interesantes, por ahí podemos retomarlas. Yo preparé una presentación pensando en algunas cuestiones que venimos trabajando. Yo durante la pandemia, muchos de ustedes seguramente me escucharon, estuve muy activa, sobre todo yo hace años que trabajo con gente de Córdoba, sobre todo del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de Córdoba, con el INFOD, Instituto Nacional de Formación Docente. Bueno, ahí la pandemia supuso una explosión de trabajo, podríamos decir, pero también un momento sumamente interesante bueno, de una sacudida, podemos decir, ¿no? De lo que hacíamos. Y bueno, quizás esta sacudida de la inercia ha sido muy dolorosa, pero nos da las posibilidades de crear algo un poco distinto. Yo desconfío de cuando se dice, bueno, vamos a, ¿no?, empezar de nuevo. No, no empezamos de nuevo, siempre empezamos con lo que tenemos, pero al mismo tiempo me parece que la idea de que hay cuestiones que tenemos que repensar y hay cuestiones que hay que, si se quiere, relanzar, pensando en el futuro inmediato, me parece que es una de las cuestiones importantes para la escuela, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a ver si todo funciona, a compartir una presentación que tiene que ver, como decía, con este trabajo en la pandemia. Van a ver algunas producciones de colegas, como este dibujo que hizo una colega cordobesa, ¿no?, que estuvimos trabajando en un curso de formación docente, en una actualización sobre algo que después quiero detenerme, ¿no?, poder pensar con otras claves la escuela. Y bueno, el título que pensamos con Marisa para esta primera charla tiene que ver con pensar esta escuela que queremos en tiempos nuevos, ¿no?, en tiempos que son de incertidumbre, que no sabemos muy bien cómo van a ser, nunca sabemos, pero creo que además tenemos un grado de incertidumbre todavía mayor en este tiempo. Y bueno, creo que ahí tenemos que repensar, bueno, estos ideales pedagógicos y estas formas de construcción pedagógica, ¿no? Me interesó mucho esta última pregunta que se hizo, bueno, estos desencuentros entre la propuesta curricular y, bueno, qué pasa en las escuelas, el efectivo desarrollo curricular, ¿no? Me parece ahí que hay esa brecha, en todo caso, eso que estamos viendo que no podemos organizar, nos dice mucho respecto quizás a lo que habíamos pensado que había que hacer, y también a nuestros repertorios de acción, a nuestras formas de trabajo, que quizás también tenemos que reajustar, adaptar, repensar, reorganizar, crear otras nuevas, ¿no? Entonces, bueno, empiezo, esto ya seguramente algunos de ustedes lo vieron mucho, es un meme que circuló a principios de la pandemia y que además incluso yo escribí sobre esto, y lo que este meme me dio a pensar, bueno, esto de que esto no es una escuela, ¿no? Y bueno, la computadora no es una escuela. Parece algo obvio. Yo cuando lo vi dije, bueno, esto es una cita, un cuadro de un pintor belga, René Magritte, que es esto no es una pipa. Yo decía, bueno, pero esto no es igual, que no funciona igual que el cuadro de Magritte, porque el cuadro de Magritte es la palabra pipa y un dibujo de una pipa. Bueno, y Magritte lo que quería decir es, bueno, el dibujo, la palabra no es la pipa, ¿no? Hay ahí siempre una distancia entre el significante y el significado, para decirlo en términos más específicos, ¿no?, entre aquello que representa. Siempre hay una relación un poco arbitraria y una construcción histórica, ¿no?, y social de esos significantes, o de estas palabras, o de estos términos, o incluso de estas instituciones y su vida real, podemos decir, ¿no? Y yo decía, bueno, no funciona igual, porque Madrid tenía una pipa, un dibujo de una pipa, y bueno, tenía esta discusión del referente, ¿no?, y el término, y el dibujo. Yo decía, bueno, pero acá hay una computadora y no hay una escuela. Y cuando me descubrí a mí misma pensando esto, yo me formé en Historia de la Educación, y decía, bueno, pero yo sé que la escuela mucho tiempo no fue la escuela que hoy conocemos, ¿no? Y de hecho con Marcelo Caruso escribimos La invención del aula hace más de 20 años, y bueno, y era esta discusión. Bueno, el aula en cierto momento, no es que tiene una fecha, ¿no?, con día y mes, pero bueno, en cierto momento histórico se organiza lo que conocemos como escuela actualmente, la escuela moderna. Pero si uno mira un poco más atrás, era muy distinta, y había escuela en las catedrales, y había escuela abajo de los árboles, había escuela en la casa de los maestros, ¿no? Había muchas formas de escuela. Entonces dije, bueno, si yo sé que hay muchas formas de escuela, ¿por qué
la computadora no podría ser una escuela. ¿Quién sabe en el futuro si esto no será una escuela, ¿no? En todo caso, eso me llevó a una pregunta que a mí me resultó muy productiva en la pandemia, que es decir, bueno, ¿en qué condiciones esta computadora o este encuentro virtual puede ser una escuela? Y básicamente eso lleva a la pregunta, entonces, ¿qué es una escuela? Si la escuela no es el edificio, ¿no? Y bueno, ahí estuvo un poco esta idea de no había escuela, y yo peleé mucho contra esta idea de que durante la pandemia, incluso con los edificios escolares, no hubo escuela. Sí hubo escuela por otros medios, hubo distintas formas de continuidad pedagógica, por supuesto sabemos muy bien que tuvo que ver mucho con los contornos de la desigualdad, no solamente del no acceso a la conectividad, sino también con la posibilidad de las familias de sostener la escolaridad, pero en todo caso nos lleva a pensar, bueno, entonces, ¿qué es una escuela? ¿Y qué es lo que en otras condiciones, en el siglo XXII, o incluso a finales del siglo XXI, quizás más cerca incluso de lo que suponemos, esto pase a ser una forma dominante de la escuela? Entonces, si me pongo a pensar en qué es una escuela, eso me lleva a algunos rasgos centrales, y por ahí en esta línea de ir pensando la escuela que queremos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos rasgos que uno puede decir son más innegociables o son más vinculados al corazón de lo que hace la escuela? No me gusta decir una esencia, porque la esencia por ahí parece que hay algo fuera, ¿no?, del mundo, hay algo que, ¿no?, una idea platónica ahí, que hay unas ideas flotando en el aire. Yo no suscribo a esa idea, ¿no?, de lo humano. Me parece a mí que siempre hay una construcción que hacemos entre los humanos y que eso va cambiando históricamente. En todo caso podríamos decir es una esencia más histórica, es lo que para nosotros en este momento histórico, y un momento histórico que no es solamente 2022, que es un momento más largo, podemos decir quizás algunos siglos, ¿no?, nos ha resultado importante como cultura humana, ¿no?, como conjunto humano con todas nuestras diferencias. Y ahí me apoyo mucho en un trabajo de unos filósofos de la educación belgas, Jan Maegelein y Martin Simons, que ellos tienen un librito que es una especie de manifiesto de defensa de la escuela, cuando a la escuela se la ataca mucho, ¿no? Y este manifiesto tuvo, yo creo, especial recepción en América Latina, porque en América Latina nosotros tenemos una historia de la escuela pública, de la escuela como institución pública muy importante, y reconocemos y valoramos la experiencia de la escuela. Quizás ellos dicen en Europa no les va tan bien, en Estados Unidos no les va tan bien, porque hay otras ideas sociales y la escuela está más desacreditada. No es que nuestro continente no lo esté, pero yo diría tenemos esta experiencia histórica en la que apoyarnos. ¿Y qué es lo que ellos dicen que es la escuela? Dicen, bueno, la escuela, para ser escuela, tiene que suspender un espacio-tiempo. Celia, creo que estás compartiendo pantalla. No sé si pueden... A ver. Vuelvo a compartir. ¿Ahí estamos bien? Sí, perfecto. Ok. Entonces, pensando en esta cuestión de la importancia de una suspensión de un espacio-tiempo para hacer un tipo de trabajo más definido, ¿no? Yo diría, bueno, aquí hay algo que se organizó históricamente, que permitió, pero también uno, si se va a la escuela de los fenicios, de los griegos, ¿no?, la palabra escolé aparece primero entre los griegos. No es que no haya otras formas de escuela en otras culturas, en otras experiencias históricas, pero quizás nuestra herencia fuerte tiene que ver con esa experiencia de los griegos, que empiezan a decir, bueno, tiene que haber un tiempo de ocio y un tiempo de trabajo con los conocimientos específicos, ¿no? También a mí me parece importante esta idea de un encuentro intergeneracional, ¿no? Un encuentro, conversación, podemos buscarles distintos lugares, pero esta idea de que en la escuela se juntan las generaciones, y por ahí retomar esta idea del currículum también como una propuesta de conversación intergeneracional en torno a los saberes, para que las nuevas generaciones no tengan que empezar de nuevo, ¿no?, cada vez. Entonces ahí hay una idea también de, si se quiere, de pasaje, no en el sentido transmisivo de la vieja educación que cree, ¿no?, que son
nada, cuencos vacíos, las mentes de los niños, y que entonces, sino en un sentido de que, bueno, de que también para evitar que cada generación empiece de nuevo, hay una idea de, bueno, qué conocimientos, qué saberes necesitan las nuevas generaciones para irse incluyendo en este mundo, también con la posibilidad de que armen otras cosas, ¿no? Y por supuesto van a crear otros saberes, pero también sobre la base de algo que ya existe, ¿no? Y que no tienen que empezar de nuevo. También algo que señala Mayereni y Simons, que me parece muy interesante, es esto del trabajo cuidado, amoroso, ¿no? Ellos dicen, bueno, la escuela es una cuestión de interés sobre el mundo, un trabajo cuidado y amoroso que enseña a mirar al mundo, a interesarse en el mundo. Ellos dicen que la escuela es también un espacio de atención, yo diría de educación de la atención, y me parece que en términos de la cultura digital, después voy a hablar un poco de eso, es todavía más importante en momentos donde hay muchas tecnologías que nos distraen todo el tiempo. Bueno, interesarse en el mundo, además no solo nos distraen, sino que hay mucho de espejo, ¿no? Hay menos de ventana de las pantallas y hay mucho de espejo, de que nos vemos a nosotros mismos, de que buscamos las cosas que ya nos gustaban, ¿no? Bueno, y el algoritmo ahí favorece este tipo de función de espejo, ¿no? Y quizás más bien la idea de que hay un mundo allá afuera, de que ese mundo nos tiene que interesar porque ese mundo nos concierne. Y ahí Mayereni y Simons dicen, bueno, atender al mundo y también animarse a profanar el mundo, en el sentido de cuestionarlo, de estudiarlo, ¿no? De no darlo por sentado. También es una idea que a mí me gusta mucho, en el sentido de que hacemos algo con ese mundo, no es solo mirarlo, sino también es estudiarlo, ¿no? Criticarlo, no en el sentido de decir está todo mal o está todo bien, ¿no? Sino en el sentido de que uno, bueno, lo desmenuza, lo repiensa, ¿no? Lo coloca en otras claves, encuentra historias por ahí que no son tan visibles, y dice, bueno, esto por qué es así, cómo ha sido estudiado, todo eso nos ayuda a no dar el mundo por sentado, ¿no? Y en ese contexto hay una construcción de una cierta autonomía intelectual y afectiva, ¿no? Bueno, y esto lo vivimos muy claramente en la pandemia, incluso la necesidad de salir de la casa para poder ser otra cosa que hijo, hija, hermana, hermano, y nosotros mismos como docentes, ¿no? Poder ser docentes y no tener que estar haciendo un montón de cosas que hacemos en casa. Entonces esta importancia de la escuela como espacio específico donde se construyen posibilidades de autonomía intelectual, de poder pensar por sí misma, por sí mismo, de una autonomía también afectiva. Hay una idea que a mí me gusta mucho de Graciela Frigerio, que ella dice, bueno, la escuela provee otras filiaciones a la cultura, ¿no? La idea de filiación en el sentido de reconocerse hijas, hijos de, bueno, esa maestra que te dijo que vio algo en vos que en tu casa no veían, o que te mostró algo que te abrió un mundo, que te dijo, che, vos sos muy buena en esto, ¿por qué no pensás algo de esto? Bueno, esas son las filiaciones, incluso a veces pasa por leer, ¿no? Bueno, una obra de literatura o conocer un cuerpo de conocimientos que nos muestra otra posibilidad, ¿no? Y en ese sentido es la construcción de espacios de autonomía. Creo que también es importante algo que señala muy bien Justa Espeleta, que es, bueno, la escuela no es solamente una institución pedagógica, y algo de eso también aparecía en las preguntas. Bueno, la escuela es una institución pedagógica y tiene que ver centralmente con la construcción de conocimientos, pero no es solo la clase, ¿no? También hay, bueno, yo ahí por eso puse una foto de un patio, pero digamos es una institución en un sentido fuerte, ¿no? Bueno, hay relaciones interpersonales, hay regulaciones, hay horarios, ¿no? Hay delimitación de tareas, de espacios. También es una administración, perdón, es un espacio administrativo, organizativo, laboral, ¿no? Es un espacio de trabajo, es un espacio de trabajo para mucha gente, es un espacio que también en ese sentido merece ser cuidado. Yo recuerdo en el año 2006 hicimos una gran encuesta sobre la escuela secundaria a estudiantes y docentes, se publicó con el nombre de Palabras Cruzadas, y una de las cuestiones, hicimos una pregunta final que era, bueno, ¿qué deseos para la escuela? ¿Qué escuela quieren para el futuro? Y la mayoría de las cosas que ponían los estudiantes y los profesores, queremos una escuela más amigable, ¿no? Queremos una escuela, no sé, que tenga mejores, que no sea tan calurosa o que no sea tan fría,
queremos una escuela donde haya mejores baños, queremos una escuela donde los docentes decían donde tenga un espacio, no sé, como tenga café en la sala de profesores, cosas mínimas. Yo en un punto me sorprendí porque pensé, bueno, cuando uno dice la escuela que queremos, me imaginaba el gran diseño nuevo y eran cuestiones muy cotidianas, pero me parece que hablan de la necesidad también de reconocer que ese espacio de trabajo tiene que ser más hospitalario y más amigable, porque finalmente pasamos muchas horas en él, ¿no? Y necesitamos mejores condiciones de trabajo en un sentido más amplio, ¿no? No solamente en términos de salario, sino también de cómo se organiza nuestra vida ahí, ¿no? Y me parece que este aspecto es un aspecto también muy importante a considerar. Y quiero detenerme pensando en la cuestión del trabajo, también desde una categoría pedagógica, que es lo que vincula un poco lo laboral o lo administrativo, organizativo con lo pedagógico. Me gusta mucho y vengo estudiando bastante el trabajo de esta socióloga francesa, no es tan conocida en Argentina, a mí me parece que vale la pena. Se llama Anne Barrer, es una mujer que ha trabajado mucho en la educación escolar, y ella dice, bueno, se pregunta por las formas del trabajo en la escuela, del trabajo escolar, empezando un poco con la idea no sé, los deberes, podríamos llamarlo, ¿no? Este trabajo escolar en el sentido de actividades que pone la escuela. Y después se va planteando un poco, bueno, en realidad trabajo escolar, hay trabajo en el aula, hay un montón de trabajo, y qué formas toma ese trabajo escolar, ¿no? Y ella dice, bueno, por ejemplo, no sé, la forma del dictado, la forma del seminario, la forma del taller, ¿no? La forma de las pedagogías creativas, de las pedagogías artísticas, ¿no? La forma de un taller creativo, y ella se interroga sobre qué pasa ahí. Y ella dice, bueno, hay que pensar que ahí quizás hay una punta para pensar esta pregunta que apareció al final, ¿no? En la brecha entre esa propuesta curricular y el efectivo desarrollo curricular. Bueno, me parece a mí que hay algo ahí de las formas de trabajo escolar que hay que interrogar más profundamente, ¿no? Y ella dice, bueno, hay que pensar el trabajo escolar como un palimpsesto. Palimpsesto, si se acuerdan, era esta figura, este papiro, si mal no recuerdo yo, que tenía como capas, se iba escribiendo y reescribiendo, se le ponía alguna capa de algo y se escribía de nuevo, y entonces había un montón de capas superpuestas de escritura, ¿no? Y esta idea del palimpsesto es bastante usada en la teoría social para pensar que muchas de nuestras prácticas conjugan capas sedimentadas de cosas o de discursos o de necesidades o de dimensiones que necesitamos traer, ¿no? Entonces, Barrer dice, bueno, ese trabajo escolar es un palimpsesto en el sentido de que, por ejemplo, si tomamos el dictado, si tomamos un trabajo en grupos, bueno, hay un trabajo de comunicación y relación, tenemos que comunicar, por ejemplo, una consigna, poner en relación, coordinar, ¿no? El trabajo distinto, dice, bueno, un trabajo de gestión común de un cierto número de eventos puntuales ligados a la relación y sus avatares, un trabajo que puede equipararse a un empleo con sus monotonías, sus rutinas, su aburrimiento. Pensemos en estas formas rutinarias del trabajo escolar, de que, bueno, a ver, saquen una hoja, o voy a hacer un dictado, o vamos a hacer un cuestionario, o vamos a hacer un taller, ¿no? Y hay algo ahí de previsible que también organiza el trabajo. Podemos criticar un poco esa parte rutinaria, pero por otro lado también organiza el trabajo y lo vuelve accesible para los estudiantes que necesitan también saber a qué atenerse, muy razonablemente, ¿no? También dice, bueno, en el trabajo escolar hay una gestión del tiempo, de organización y de planificación, en esto, ¿no? Bueno, por dónde empiezo, por dónde sigo, por dónde termino, cómo se organiza esto. Un trabajo creativo, dice también, o al menos que tiene que movilizar algo de inspiración, ¿no? Algo de originalidad, algo más artesanal, ¿no? Entonces, si bien es rutinario, también tiene algo nuevo cada vez. Y si no moviliza algo de eso, es difícil que logre enlazar con los estudiantes, ¿no? Ella dice, bueno, es esencialmente ese trabajo escolar intelectual y cognitivo, ¿no? Dice, bueno, lo que hay que pensar es, bueno, cuando proponemos una consigna, una actividad, tiene que ver con una cierta gestión mental, de, bueno, tengo este problema, ¿cómo voy a hacer para resolverlo? Bueno, y prestarle atención, digamos, también tiene una dimensión material, después lo vamos a ver. Y ella, en el último tiempo, ese libro que mencionabas, del 2003, si no me equivoco, ahora está escribiendo estos últimos tiempos,
en una discusión de qué está pasando con el trabajo escolar cuando esta idea de trabajo escolar, por ejemplo, de rutina, de esfuerzo, está bastante desacreditada, ¿no? Y ella dice, bueno, ¿qué hacemos con esto del trabajo? Esforzate, ¿no? Hacerlo de nuevo, corregir, y la dificultad, cómo trabajar la dificultad, en un contexto en donde prima más bien una ética más hedonista, ¿no? Más del placer, más de esta ética del hacker, lo decía hace muchos años Pekka Himanen, del hacker en el sentido de lo que plantean las computadoras, de que puedo trabajar hasta la noche, pero a la mañana no, de que esto del horario rutinario no va, puedo trabajar un domingo y tomarme un miércoles. También hay una idea de la promesa de intensidad, ¿no? Y yo ahí vinculo algo desde América Latina y sobre todo desde México, también hay algo de esa ética hedonista en la ética del narcotráfico, ¿no? Una vida breve pero intensa, lo que importa ahí es la intensidad, ser rico muy rápido y morirme muy rápido parece que no importa, ¿no? Hay una idea de la brevedad, pero lo que más importa es esa intensidad y ese enorme exceso, ¿no? Una ética que tiene mucho más que ver con el exceso que con ese esfuerzo sostenido, que era quizás lo más propio de la modernidad, ¿no? Y entonces ahí, bueno, Barrer piensa algo de esto en términos pedagógicos y dice, bueno, ¿cómo hacemos? En la medida en que aparece muy privilegiada la participación, la creación, una cuestión mucho más individualista que viene de las pedagogías de Montessori, de las pedagogías de la Escuela Nueva de principios del siglo XX, cómo conjuga eso con una idea del trabajo escolar que tiene, como decíamos, una parte más rutinaria, más previsible, más de ir paso a paso, de lidiar con la dificultad, de que te corrijan, de que lo vuelvas a hacer, y todo eso gusta menos, podemos decir, o tiene menos reconocimiento social y cultural, ¿no? Y ella dice, bueno, por otro lado, en la escuela francesa, quizás esto pasa un poco menos en América Latina, hay una presión muy fuerte para que les vaya bien en las pruebas, un individualismo competitivo, ¿no? Esta presión de las evaluaciones, de que te vaya bien, creo que algo de eso hay, pero un poco menos en América Latina. Y ella dice, bueno, esto se organiza entonces en un gran dualismo. Por un lado está este sujeto estratégico, el estudiante, ¿no? Que piensa, ¿cómo hago para que me vaya mejor en las pruebas? Y por otro lado está toda la valoración pedagógica de que lo que vale es aquello que te da placer, en lo que sos creativo, ¿no? En lo que podés disfrutar, ¿no? Y ella dice, bueno, hay un desplazamiento, y ella con otro conjunto de gente están trabajando lo que ellos llaman la artistización de la escuela, así se dice en francés, es también un neologismo, ¿no? La escuela que toma cada vez más formas de las pedagogías artísticas en disciplinas no artísticas, y la idea, volvemos a esto de lo singular, lo intenso, ¿no? Como clima de época, ¿no? Entonces, bueno, esto que se organiza en la banda escolar, en la música, en el teatro, ¿no? Y que ahí parece concitar mucha más energía que lo que pasa en las disciplinas, llamémoslas tradicionales, pero también muy necesarias, ¿no? De que queremos que aprendan a leer y escribir de las mejores maneras posibles, y habrá que discutir qué son esas mejores maneras posibles, pero que tengan otras referencias culturales, que tengan otros lenguajes y otras posibilidades de mirar el mundo, y no solamente esta idea además de la creación como una creación que ex nihilo, ¿no? Que sale de no se sabe dónde, ¿no? Y que no requiere disciplina. Me parece, cuando uno mira, por supuesto, el arte, claro que requiere disciplina, requiere esfuerzo, y se empieza a veces por aprender dos notas, bueno, y empezar a crear, pero dos notas, ¿no? Y dos notas que además se van ampliando a la medida en que uno tiene un repertorio más amplio de saberes respecto a eso, a lenguajes musicales, o a la historia musical, o a las estéticas, o a lo que se quiera, ¿no? Entonces, tenemos un marco en este momento fuerte, yo diría, como un valor pedagógico puesto en estos elementos que están en tensión con cierta idea de escuela como un espacio de trabajo que requiere otros tiempos, que requiere otras rutinas, que requiere otras modalidades, otros tonos, no todos intensos. Yo creo que además esta idea de la intensidad es insostenible todo el tiempo, pero muchas veces el ideal está puesto ahí, ¿no? Entonces, quiero detenerme, aunque sea brevemente, y voy a ir un poco más rápido, pero con este marco, un poco, bueno, pensando qué es la escuela, qué creemos que tiene que hacer, y en todo caso, cómo repensar eso que tiene que hacer en el contexto que nos toca. Bueno, parte de lo que pasó con la pandemia es que fuimos mucho más conscientes de la importancia de espacios, de artefactos, del encuentro entre cuerpos, ¿no?
Y acá vuelvo un poco para atrás, y a esta idea de escuela moderna de la que ya hablé. Esta es una imagen de Comenio, de la escuela, dentro de un aula con un pizarrón, una mesa, unos bancos, ¿no? No había en ese momento pupitres, pero sí un maestro. Fíjense, tienen un cierto uniforme, un cierto vestido, ventanas que conectan con el mundo, ¿no? Un cierto tipo de trabajo, y acá lo dice muy claramente Comenio. Dice, bueno, algunos se sientan en la mesa y escriben, en los bancos no escribían, el maestro corrige sus faltas, ¿no? Algunos se levantan y ensayan cosas que dicen de memoria, bueno, un cierto tipo de pedagogía muy claramente, pero hay una idea aquí interesante que es, bueno, de un espacio-tiempo específico, y además también de una cierta validación pública de los conocimientos, que me parece que es otra idea importante para pensar la escuela, ¿no? La escuela se aprenden muchas cosas en muchos lados, pero en la escuela uno confronta eso que aprendió, lo hace público, lo confronta con lo que otras saben, aprendieron, con lo que la maestra, el maestro nos dice, y esa validación pública es lo que también permite ir progresando, ir, como dice Hannah Arendt, una imagen muy linda, bueno, elevándose sobre los propios hombros, ¿no? Una idea también de autonomía, a la que después quiero volver, como una conquista progresiva, ¿no? Es esa validación pública por la cual no es que yo me quedo con lo que pude, sino que también hay una idea de, bueno, con aquello que lograste, quizás podés lograr un poco más, si vas por este lado, o mirá cómo lo hizo tu compañera, o mirá, lee esta otra cosa, ¿no? Bueno, a veces toma la forma de una corrección sin mayor explicación, pero cada vez más en la pedagogía estamos insistiendo en la necesidad de que estas evaluaciones sean precisamente formativas, ¿no? Y puedan tener una buena retroalimentación para ir creciendo progresivamente en ese trabajo, ¿no? Hacia una autonomía intelectual, hacia una autonomía afectiva. Así como en este aula comeniana es claro que hay algo que organiza el espacio de estos artefactos, esto después va cambiando. Este es otro ejemplo que me parece interesantísimo, de un historiador y supervisor escolar francés, Jean Ebrard, quizás lo conocen, trabajó mucho con Anne-Marie Chartier, que viene mucho por estos lados, y él tiene un trabajo muy cortito, pero bien interesante, que se llama La elección y el ejercicio, ¿no? Algunas reflexiones sobre la historia de las prácticas de escolarización. Él dice, bueno, los docentes daban lección, y si uno mira las escuelas jesuíticas en el siglo XVII, en el siglo XVIII daban lección. El pizarrón era muy poco popular en ese momento, en todo caso se lo usaba desde el profesor nada más. Los cuadernos eran muy caros, las tecnologías de escritura eran muy caras, ¿no? Y en general él dice, bueno, en los colegios, lo que llamaríamos hoy colegios secundarios, si el profesor daba lección, los alumnos escribían, pero el profesor no corregía los ejercicios, no eran ejercicios, ¿no? La idea de ejercicios aparece, bueno, el pizarrón se empieza a popularizar en el siglo XIX como una tecnología. Me acuerdo, yo busqué algunas cosas que escribía Sarmiento en su momento, que eran bien interesantes. Él pensaba el pizarrón como una tecnología activa, ¿no? Hoy por ahí lo pensamos como una tecnología más pasiva, pero él decía, esto permite poner a los estudiantes en movimiento. Por eso busqué esta fotografía de principios, creo que es de fines del siglo XIX, en la cual la idea era que los alumnos pasaban al frente, pero además, aunque no pasaran al frente, había una superficie. Vuelvo a esta idea, ¿no? de la dimensión técnica artefactual, ¿no? Cuando uno tiene un pizarrón, uno puede decir, bueno, a ver, todos miren para acá, vean cómo se hizo, cómo se hace. Sarmiento tenía algunos ejercicios bien interesantes, porque decía, bueno, que el maestro escriba las cosas mal, y que los estudiantes descubran los errores, ¿no? Entonces había una idea de actividad intelectual, además de pasar al frente y escribir los chicos, ¿no? Había una idea, como se ve ahí, bueno, de poner el cuerpo en movimiento, la mente en movimiento, y algo de nuevo, vuelvo a esta idea de Barrer, de coordinación colectiva, ¿no? No es un ejercicio que cada quien resuelve individualmente, sino que resuelve individualmente confrontando con una superficie, un registro colectivo, y eso lo permitió el pizarrón, que era muy barato, ¿no? Para poder ver colectivamente, bueno, a ver esto cómo se hace, ¿no? Y pensarlo entre todos. Dice Ebrard que algo que pasa después, cuando el papel se vuelve más barato y aparecen los cuadernos escolares, es que empieza a haber esta dupla de una lección del maestro y un ejercicio. Bueno, entonces ahora copien en sus cuadernos, o ahora resuelvan este problema, y después, bueno, corregir el cuaderno, ¿no? Pero que ahí, dice, en la escuela primaria sobre todo, aparece la importancia del proceso de aprendizaje.
¿no? Si antes era más la idea de que no te corrijo el ejercicio, lo que me importa es que al final me entregues el trabajo bien, ahora hay todo un trabajo, y esto tiene mucho que ver con la pedagogía nueva. Es muy importante ese proceso de trabajo y dejar registro de ese proceso de trabajo. Por eso la importancia del cuaderno, ¿no? Y lo que dice Brad en ese momento, dice, bueno, con las computadoras, en 1995, todavía esto estaba en los inicios, ¿no? Dice, bueno, con las computadoras nos vamos a perder ese proceso de trabajo y vamos a ir más hacia una forma de trabajo de los colegios secundarios, de que me importa el trabajo final, el trabajo correcto, el trabajo preciso, corregido, digamos, no, terminado, y no el proceso de trabajo como era esta dupla lección-ejercicio entre pizarrón y cuaderno, ¿no? Entonces, vuelvo a esta idea de que los soportes también en parte nos condicionan, ¿no? Nos organizan, no es que nos determinan, podemos hacer distintas cosas con el pizarrón y distintas cosas con el cuaderno y distintas cosas con las computadoras. Pero me parece a mí que también hay que ver que hay algo de lo que permite esa materialidad del artefacto, lo que está organizando, que va en ciertas direcciones o va en otras, ¿no? Y ahí Ebrard dice, bueno, cuidado que en la escuela primaria no se nos pierda perdón, esta posibilidad de registrar los procesos de trabajo. A ver. Voy a una idea. Esto fue identificado cuando uno lo ve más de cerca, perdón que algo entró, algo de polvo. Esta idea fue muy criticada, no la lección y el ejercicio, pero sí esta escena escolar, ¿no? Esta idea de que la escuela tradicional no sirve, de que la escuela, el aula suspendida no sirve, y ahí aparece, yo tomo uno de mis referentes, una crítica muy fuerte que aparece en los años 50, 60, 70, la escuela. Tenemos toda la crítica, por supuesto, freiriana en América Latina, sin duda, pero hay diálogos, y voy a tomar a otro autor muy importante, Marshall McLuhan, un gran teórico de la comunicación canadiense. Él escribe varios ensayos en los cuales dice, bueno, tenemos que ir hacia un aula sin paredes, ¿no? Hacia una escuela sin paredes. Él se imagina que, bueno, él está muy fascinado con la televisión, con la emergente computadora, todavía estábamos muy lejos de la computadora personal, pero ya había la cibernética, ¿no? Bueno, aparecen a fines de los años 40, años 50, ya es muy popular, y ahí dicen, bueno, por aquí viene lo nuevo, ¿no? Están mirando y están imaginando cómo va a ser el mundo del futuro. Y él dice, bueno, si la escuela es un medio, y es interesante, él pone a la escuela horizontalmente, la compara con otros medios, es un medio para prodigar conocimientos, habría que discutirlo a McLuhan si esto es así o no, yo le matizaría mucho esas ideas. Él dice, sin embargo, bueno, si es un medio para prodigar conocimientos, va a ser mucho más efectivo la televisión y la computadora que la escuela, ¿no? Él no pensaba como pedagogo que ahí nos importa ese proceso de trabajo y ese acompañamiento del proceso de trabajo y esa orientación, ¿no? Él decía, bueno, aquí se trata de información, hay una reducción del conocimiento a la información, y lo que queremos es esto, ¿no? Un alumno como investigador, como explorador, incluso dice como cazador, ¿no? Y a mí con lo de cazador se me prendió un poquito un foco, podemos decir, una lamparita, en el sentido de que hay algo ahí, no solamente masculino, ¿no? Sino también, bueno, de conquista, ¿no? Muy moderno, de conquista del mundo. Él dice, bueno, cazador, así como las tribus salían a merodear por la naturaleza salvaje, así queremos que los alumnos exploren el mundo de la información, ¿no? Y uno podría decir ahí, y esto también lo han planteado varios críticos de McLuhan, hay una cierta vuelta atrás, ¿no? A una sociedad prealfabética, y hay una idea del mundo como que se nos tiene que revelar, y un cierto desprecio de las prácticas textuales, de la mediación de la cultura, ¿no? Esta idea de, bueno, no hace falta estudiar, lidiar con la dificultad, pensar en la dificultad de los signos, y entonces vuelvo a esta imagen, ¿no? Donde dice pipa y el dibujo pipa, la palabra pipa, el dibujo pipa, el objeto o la experiencia de la pipa, escuela. Bueno, todo esto nos abrió posibilidades enormes a los seres humanos, las prácticas textuales, ¿no? De poder combinar signos distintos, de poder pasar información allí donde no estábamos, ¿no? Antes de la escritura, todo dependía de una transmisión oral. Bueno, cuando empieza a haber inscripciones, no solamente, por supuesto,
la escritura, también había dibujos, también había signos y marcas de distinto tipo, pero la escritura abrió las posibilidades, amplió las posibilidades de la cultura humana de una manera impresionante. Bueno, lo que un poco nos propone McLuhan es, vamos a una sociedad prealfabética, ¿no?, en la cual las prácticas textuales ya no sean interesantes, y lo que sea importante es ese encuentro con el mundo. Él incluso dice, el mundo tiene que ser una escuela, ¿no? En un sentido uno puede decir es un triunfo de la escuela, pero también es una desaparición de la escuela, porque se deja de hacer eso propiamente escolar, ¿no? Y para esa misma época ahí encontré una fuente que me pareció sumamente interesante, de unos arquitectos que estaban diseñando las escuelas del futuro, y que se juntan muy inspirados en McLuhan, también piensan esto de nuevas escuelas para nuevas aldeas, lo dicen ellos, no es nuevas ciudades, son nuevas aldeas. Fíjense, la imagen de la portada es una imagen, de nuevo, la escuela abajo del árbol, podríamos decir, y se imaginan unas cosas bastante locas, que, bueno, que la escuela se hace a medida, cosas que hoy escuchamos mucho, no tomó esta forma, pero sí pedagógicamente creo que sí triunfaron en muchos como ideales pedagógicos. Se imagina la escuela como una serie de cabinas. Bueno, esto que se ve acá es una persona mirando una pantalla en un sillón que se puede reclinar, ¿no?, como una butaca del cine, podemos decir, y la escuela tomaría esta forma, cada uno en su cabinita, ¿no?, tomando clase, y después cada tanto se juntan acá en una mesa, ¿no? Era lo que imaginaban. Esta es otra imagen también muy interesante, muy divertida. De nuevo, creo que Milan Kundera, el escritor checo, decía, nada envejece tan pronto como las ideas de la imaginación del futuro, y es así. Esto era una imaginación del futuro en 1970, y se imaginaba una especie de casco de escafandra, pero que hoy podemos decir es el casco de la realidad virtual, tomó una forma, esto se imaginaba más de los buzos, ¿no? Pero fíjense, ¿no?, la imagen de este alumno que está acá con su casco virtual, y se imaginan, bueno, no había wifi todavía, entonces estaban conectados en una especie de riel como de tranvías, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora la educación es este anfiteatro, y la lección magistral, y la cuestión aburrida, la cuestión pasiva. En cambio aquí van a estar viendo sus propias, ¿no?, lo que quieran hacer, bueno, este grupo, este estudio individual, ¿no? Y se imagina además esto, un espacio privado, con aire acondicionado, controlado electrónicamente, ¿no?, que se puede usar en la clase o en la escuela. Bueno, me pareció interesante en términos de cómo también para desconfiar hoy, ¿no?, de estas imágenes de futuro que a veces circulan. Otra idea que ellos tenían era como el McDonald's, un poco, ¿no?, uno pasaba y accedía a la escuela como una especie de estación de servicio, y bueno, que ahí uno, como de nuevo, con esta idea de prodigar conocimientos, ¿no?, información, uno ve algo, ve un documental y ya aprendió, ¿no?, y parece que eso es la escuela, ¿no? Entonces, por supuesto, la escuela hoy no tiene esa forma, no triunfó esa idea, pero quizás los ideales sí triunfaron, ¿no? Y hay una idea de mucha mayor individualización, de nuevo, de la escuela hecha a medida, de la escuela creativa, una gran, yo creo, difusión del ideal antiescolar en ese sentido, de que la escuela no tiene que ser escuela como espacio de lo común, de trabajo sistemático con el conocimiento, sino que lo que tiene que ser es esto de pura inspiración, ¿no?, de pura creación, interactividad. Sentarse es muy pasivo, entonces, ¿qué están pretendiendo que hagamos, ¿no? Un ejemplo para mí muy claro es lo que dice Ken Robinson en cómo las escuelas matan a la creatividad, que está muy inspirado por estas ideas, pero que me parece que tiene todos esos problemas que venimos señalando, ¿no? Y en las aulas atravesadas por los medios digitales, aún en aquellas que están que tienen conectividad, que tienen equipo, que por supuesto no pasa en todas las sociedades, algo de esto viene pasando. Esta es una foto pre-pandemia 2017, de un trabajo muy crítico sobre la difusión de las grandes corporaciones tecnológicas en la educación norteamericana, y fíjense cómo el aula es bien distinta. Bueno, están la nena, el nene mirando con sus auriculares, ¿no?, cada uno en su mundo, en su burbuja, el maestro marginado, un poco en posición de sin saber qué hacer, ¿no?, y a mí qué me toca. Acá hay mucha poliactividad, aquí hay un centro de trabajo, aquí hay otro centro de trabajo, una ruptura del aula y de la escuela como un espacio de trabajo común, y priorizar esta forma de trabajo individual, ¿no?
Junto con esto también hay una enorme omnipresencia de dispositivos. Estas son fotos de Argentina, de un proyecto muy lindo que hay en la ciudad de Buenos Aires hace muchos años, que es trabajar en talleres de fotografía en escuelas primarias y secundarias, y bueno, de aquí de un libro muy lindo, creo que está disponible electrónicamente, se llama Celofoto, que yo escribí el prólogo. Bueno, ahí se ve en los talleres, en las cuestiones que ellos hacen, esta presencia de las cámaras, ¿no? Y la importancia además de algo que yo creo que está también inspirado un poco en esta pedagogía de la creación, que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, de dar participación, de pensar la identidad, pero una identidad de nuevo muy en términos de las plataformas, ¿no? De aquello que están proponiendo hoy, ¿no? Del yo, de mostrar la imagen propia, menos interés por el mundo, diría yo, y una individualización también de esas pedagogías de la creación. Quiero también plantear un ejemplo breve de algo que estamos trabajando en una investigación sobre usos de YouTube para estudiar, porque me parece, más allá de la pandemia, son temas que, pensando en la escuela que queremos, los límites, las posibilidades y los límites de las plataformas digitales, ¿no? Yo hace muchos años trabajo con medios digitales, me parece que son, por supuesto, son parte del mundo de hoy. Tenemos que pensar la escuela que queremos para una sociedad altamente digitalizada, aun cuando no haya dispositivos en todas las casas. Es una sociedad con una penetración de lo digital enorme, y donde además se está transformando las formas de conocer, ¿no? Y me parece que este punto de cómo esas plataformas, esos dispositivos tecnológicos están dejando marcas en las formas que conocemos, en lo que pensamos que es el conocimiento, es muy importante. Y pongo este ejemplo, el tema de YouTube, porque a mí hace un tiempo me llamó la atención. Estaba trabajando, yo doy en una maestría en educación, un seminario sobre metodologías de la investigación, y estábamos hablando de cómo leen, el tema de la lectura, de textos académicos, y los estudiantes de maestría me dijeron: nosotros estudiamos con YouTube, ¿no? No sé, creo que año 2015, 2016. Yo dije: pero ¿cómo estudian por YouTube? Yo necesito tener un texto en la maestría, necesito subrayar, necesito volver sobre los conceptos. ¿Cómo estudian por YouTube? No, escuchamos las conferencias y traen un cuerpo y traen una voz, y yo entiendo más cuando lo veo que cuando lo leo, ¿no? Bueno, y dije: bueno, acá hay algo, ¿no? No sé si entienden más o menos qué entienden, cómo estudian, qué es estudiar hoy, ¿no? Pero en ese sentido, digo, dejan marcas fuertes en qué vamos pensando que es el conocimiento. Y quizás nos vamos acercando más a esta idea de McLuhan del conocimiento como información, y menos qué hacemos con ellos, ¿no? Y esto que hacemos con ellos queda muy del lado del sujeto y no se comparte. ¿Qué entendiste? ¿Cómo entendiste? ¿No? ¿Y qué hiciste con esto? Bueno, en función de esto empezamos un proyecto en México y en Argentina de ver cómo se está usando YouTube en las escuelas secundarias. Esto lo estuvimos haciendo ahora en la pandemia. Estamos empezando a encontrar ya algunos resultados, y algunas de las cuestiones, yo estoy aquí poniendo algunos elementos que manifestaron los estudiantes en las entrevistas, es, bueno, ¿qué buscamos? Que no tenga voz monótona, que sea corto. O sea, diría, básicamente lo que más les importa es videos cortos. Vamos a una cierta tiktokización de la cultura, que sea impactante, que sea chistoso, que sea fácil de digerir, ¿no? Que sea información pero atractiva, ¿no? Bueno, nada, y usan muchos también youtubers, edutubers sobre todo, ¿no? Entonces ahí hay esto, al mismo tiempo están haciendo 20 cosas, hay una atención efímera. Yo desconfío mucho de quienes dicen, la otra vez leí un trabajo académico que decía: hoy los jóvenes tienen un promedio de atención de 9 segundos. ¿De dónde sacaron eso? ¿Qué estudiaron? ¿Qué hicieron? Los chicos a veces se pueden quedar clavados horas en los videojuegos. No es cierto que tengan una atención de 9 segundos, pero sí hay algo en los formatos de la cultura cada vez más breves, de nuevo, cada vez más intensos, cada vez más impactantes. Precisamente una cultura visual que tiene tanto exceso, tanto estímulo, bueno, para llamar la atención tiene que ser muy impactante, ¿no? Y bueno, y hay algo ahí que está, por supuesto, llegando a la educación, y que a veces decimos: bueno, buscan en internet, vean en YouTube, y lo que se encuentran es esto, y no es exactamente, no va en la línea de lo que nos gustaría que hagan con el conocimiento, ¿no? Es más una idea de una reducción muy fuerte a digamos, del conocimiento a la información, a la cuestión impactante, a un conocimiento de nuevo preciso, terminado, ¿no? Correcto, y no importa el proceso
que hay ahí atrás, ¿no? Cómo se produjo, y qué pienso yo de cómo se produjo y cómo tomo distancia, quién lo produjo. Algo que nos impactó mucho en la investigación en YouTube es que no hay autores, ¿no? Es un video de YouTube, y la autoría se pierde completamente. A lo sumo se acuerdan de Julio Profe, de algún otro youtuber, ¿no? Pero si van a ver un documental, da lo mismo que sea una institución reconocida, que no sea reconocida, lo que importa es que sea corto, que sea impactante y que me traiga la información que necesito, ¿no? Y creo que ahí hay un problema muy grande si la cultura, y la cultura escolar además, no reacciona frente a esto. Entonces, comparando estas dos escenas, podemos decir, bueno, aquí esta tenía sus limitaciones, pero esta también, ¿no? Yo creo que ahí hay que ver un poco, bueno, acá estamos delegando mucho la autoridad del conocimiento en las grandes plataformas, en Google, en YouTube, sobre todo, en los buscadores de Internet, que además son de la misma compañía. Hay mucha más dificultad para ver, bueno, qué es lo colectivo, qué es lo común, qué autoridades se construyen, ¿será verdadero o no será verdadero? No importa. Una de las cuestiones que apareció muy fuerte también, cómo eligen los videos los chicos para estudiar, el que tiene más vistas, ¿no? El más popular, porque si van a ver todos debe ser bueno, o sirve, más que debe ser bueno, sirve. Bueno, ¿sirve para qué? Y que sea popular quiere decir que sea correcto, en términos científicos, académicos, preciso. ¿Qué pasa con, además, la democracia, lo que no es popular, y las minorías, y las epistemologías diferentes, las formas de conocer diferentes? Yo creo que ahí el conocimiento escolar y nuestras formas, si se quiere, más científicas, académicas de producir conocimiento van quedando en minoría, ¿no? Y cada vez son menos importantes. Y creo que tenemos que ver esto, en vez de, a veces yo leo mucha literatura celebratoria sobre esta escena, por fin se abrió el aula, acá están todos subordinados a la figura del maestro, qué bueno que este aula ya no es adultocéntrica. Digo, no sé si no es adultocéntrica, por ahí el adultocentrismo viene por este lado, ¿no? Y hay que pensar un poco qué está pasando ahí en el mundo de los medios digitales, ¿no? Entonces, acelero un poco más, pero un ejercicio, y con esto voy cerrando, más unos breves comentarios finales. Hicimos unos ejercicios de mapeo de qué es la escuela, qué fue la escuela en la pandemia, ¿no? Y quiero mostrarles un poquito con esta idea. Bueno, este es un mapa que encontré hace muy poco, que me pareció fascinante, pero un ejemplo de lo que pueden ser los mapas. De nuevo, mirar para atrás, mirar para adelante, qué es mapear, qué es la escuela, dónde empieza, dónde termina, cuáles son sus artefactos, dónde está el centro de su acción. Y encontré, bueno, este libro, que es un libro de historia de los mapas, un libro dice, cuando los artistas dibujaban o diseñaban los mapas, vistas y figuras del espacio francés, en los siglos XIV a XVI, y fíjense este mapa de la Provence, que está al sur de Francia, por ahí anda Niza, este es el Mediterráneo, con la forma de una mujer. Es un mapa bellísimo, ¿no? Y una idea de que podemos pensar este mapeo no solamente en términos de lo matemático y la representación del mapa cartográfico, que se hizo muy popular en el siglo XVI-XVII, sino que podemos representar ese espacio. Y me gustó esta definición que ellas dan. Dicen, bueno, esta figura es un mapa en tanto representan un espacio situando lugares y fenómenos sobre un soporte gráfico, ¿no? Una idea de que podemos armar mapas de distinta apariencia. Y fíjense lo que hicieron los docentes cordobeses de este curso que comentaba, ¿no? Trabajamos con esta idea de la escuela, con su dimensión técnica, hablábamos de un entorno sociotécnico en el sentido de es social y es técnico, ¿no? Hay una importancia ahí los artefactos, y los artefactos organizan la socialidad, no es solamente que son sociales, sino que también, de nuevo, la computadora organiza ciertas formas de conectarse. Este es un dibujo para mí fabuloso, de una profesora que es profesora de artes escénicas, por eso me parece que es muy talentosa en cómo lo arma, pero muy breve. Ahora estoy terminando un texto que espero que salga, que vamos a publicar con algo de análisis sobre esto, que fíjense, por un lado vienen protocolos COVID, en mi pantalla están a la derecha, por ahí para ustedes están a la izquierda, no, deberían estar a la derecha también. Y por otro lado vienen los diseños y propuestas curriculares, parece que van por dos vías paralelas, ¿no? Ahí llegan a la escuela tiene la puerta cerrada, de aquí se distribuyen, parece, a las familias, ¿no? Hay una familia que acompaña, que es la familia que tiene todo, espacio, netbook personal, wifi, tiempo, los chicos se aburren, eso es todo. Hay una familia que tiene un solo celular, hay muchas conversaciones en simultáneo, muchas clases, un celular con datos.
familia que hace lo que puede. Fíjense, a diferencia de McLuhan, que pensaba que iba a haber un flujo ininterrumpido de comunicación, aquí hay un montón de signos como de rayos que no, que está fracturada la comunicación. Por otro lado, aquí aparece, bueno, eso, dice uso y lenguajes que se cuelan en las clases, WhatsApp, YouTube, Instagram, etc. Y finalmente acá no hay señal, y aquí pareciera que no hay familia, y eso me pareció también muy interesante, ¿no? Fotocopias, clases en papel, pero así como acá decía familia que acompaña, familia que hace lo que puede, que yo diría, hay que discutir si la familia que acompaña es la familia que tiene todos los recursos, y la familia que hace la que puede no acompaña, pero esta familia ni siquiera tiene una palabra, ¿no? No, ni siquiera tiene un nombre. Me parece que también hay algo para pensar respecto, bueno, a aquello que no podemos ver, pero qué estará pasando y si no hay otros modos de llegar hacia eso, ¿no? Aquí hay otro mapa que se armó, ven que totalmente distinto, o sea, la consigna era la misma y se resolvió de maneras muy distintas, muy creativas, muy interesantes. Predominio de la clase, lo sincrónico, lo asincrónico, está moldeado totalmente por las plataformas. Aparece también el termómetro, el cubrebocas, el alcohol, ¿no? Bueno, el alcohol en gel, obviamente. Aparecen aquí atrás, ¿no? Primero la pantalla, y atrás el espacio del aula en blanco y negro como fondo, ¿no? Bueno, hay una conjunción. Aquí aparece, el eje es la clase, pero aparece todo, yo diría, bastante desorganizado, ¿no? Y no hay, en este diagrama está claro de que no hay un orden muy claro de qué hacemos con esto. Este es otro dibujo muy interesante de una profesora, y fíjense, ¿no? Bueno, ella está acá, la profe, pero también ella marca otra vez, ¿no? Un rayo de interrupciones, el celular como nuevo artefacto que organiza distinto tipo de comunicaciones, de ella con estudiantes, de los profes, de la directora, o la profesora soy la mamá, o la profe acá está la tarea, el celular que dice no puedes deshacerte de mí. En la casa aparece, no está en la casa y en la escuela, esta cuestión de la bimodalidad, lo híbrido. La casa tiene este espacio convertido: cuarto, biblioteca, aula, oficina, salón de yoga, puerta siempre cerrada en la casa, ¿no? Compu en sus últimos suspiros, ¿no? Que dice, resiste entrada de perros, gatos y música fuerte, la puerta cerrada, ¿no? Cómo hacerse un espacio, cómo suspender un espacio en la propia casa. Pero por otro lado, en la escuela, al revés, la puerta está siempre abierta, ¿no? Y ella que dice, ¿es esto una profe? Tengo de un lado la tiza, del otro lado el alcohol, los chicos con frazadas, las ventanas abiertas. Bueno, una idea de cómo, ¿es esto una profe? ¿No? ¿Es esto una profe? ¿Es esto una escuela? Me parece que es un diseño, bueno, y este nuevo peso de los celulares, que sin duda es algo que tenemos que pensar muchísimo más, porque obviamente ya estaban y llegaron para quedarse, ¿no? Y cómo vamos a regular ese uso, y para qué nos sirve, para qué no nos sirve. Y el último mapa que quiero mostrar es un mapa que también me resultó sumamente interesante. Fíjense, esto acá está, yo digo, a mí me hace acordar al tema de la cuarta pared. En la teoría de la comunicación están estos estudios, ¿no?, de televisión, en los cuales la cuarta pared era la cámara, ¿no? Siempre estaba un espacio abierto y la cuarta pared era la cámara. Bueno, aquí está la cámara, esta escuela, de este aula, de puertas siempre abiertas, que se conecta, fíjense la dirección de las flechas, la única que va y viene parece a la casa de la docente. Yo me imagino que esta es la casa de la docente, porque de aquí sale a las otras casas, ¿no? La docente es la única que aparece colores con un rostro, ¿no?, con cubrebocas. Los estudiantes, salvo esta estudiante que está enfrente a ella, el resto están como medio invisibles, ¿no? En general hay una cierta invisibilización de lo humano, podemos decir, ¿no? Y no quiero decir que la escuela se deshumaniza, en todo caso, los humanos pasamos a tener, no sé, otra visibilidad, otra importancia, ¿no? Y quizás ahí yo creo que, bueno, tanto peso, tanto esfuerzo, tanto trabajo puesto en los docentes, sin duda hace que tengan menos posibilidad de ver qué está pasando. Y yo creo que esto que ella refleja es que efectivamente los estudiantes se les vuelven medio datos en el medio, ¿no? Pierden rostro, pierden singularidad, ¿no? También aparece la escuela, bueno, estos signos de fractura, y la casa que no tiene conexión como una casa vacía, pareciera, ¿no? Algo que no vemos es esta imagen fea de Mark Zuckerberg, pero que también tanta depósito, tanto delegación de actividades en las plataformas. Bueno, hay una enorme datificación de nuestras actividades escolares
una gran vigilancia, como decía con lo de YouTube, aparece esta idea de que lo que más importa es lo popular, lo más visitado, y no necesariamente otras formas, ¿no?, de trabajo y de consideración de los conocimientos. Algo que pasó, y voy a decir 2 o 3 ideas un poco más conceptuales respecto a lo que aparece en los mapas, es que hubo también mucho más trabajo de parte de los docentes contra esta idea. Bueno, no en todos los casos, hay docentes que dijeron yo no puedo con esto y se retiraron, pero los que estuvieron conectados, que son una mayoría importante, tuvieron que trabajar mucho más en términos de estar conectando plataformas, ¿no?, estos soportes, este ejemplo de una escuela técnica en la Ciudad de Buenos Aires que publicaron un libro, un fotolibro sobre la pandemia, que es muy lindo, y ellos dicen, bueno, y que se llama Imágenes de la Escuela en la Pandemia, y bueno, esto que el alumno se comunica por WhatsApp y le dice, profe, no sé cómo hacer la actividad, y él le dice, ¿qué parte no entendiste? Nada, no sé cómo empezar, bueno, a ver si me esperas un rato, trato de subir un video, quizás con eso queda más claro, gracias, ¿no? Bueno, entonces él se pone a hacer el video, ¿no?, con el mate, con el celular, después lo sube a Classroom, a Google, a donde se conecten, a donde se puedan conectar, ¿no? Bueno, y todo esto implica para los docentes, vuelvo a esta idea, ¿no?, una fractura de los tiempos de trabajo individual, menos coordinación colectiva, mucho más puesto sobre las espaldas de los docentes que tienen que hacer eso que lograban hacer en un aula en múltiples plataformas, ¿no? Y también aparece una cuestión de centrarse mucho en las tareas, y volvemos por ahí a esto que decía Jean Ebrard del conocimiento terminado y correcto, ¿no? Entonces, ante esta dificultad tecnológica o técnica de conectarnos, de la simultaneidad escasa, bueno, priorizamos un trabajo, una tarea como conocimiento terminado y correcto, buscamos verificar, de nuevo validar aprendizajes, pero que no pudimos garantizar mucho cómo construir colectivamente, ¿no? Y más bien en muchos casos se transformó en un ejercicio para cubrir la evaluación y el control de que estaban todos trabajando, pero no necesariamente estaban trabajando bien. Bueno, aquí hay otras cosas, pero voy a detenerme ahí para pensar los saberes, podemos conversarlos después si tienen ganas. Entonces, para ir cerrando, algunos criterios para pensar esa escuela que queremos, yo diría, bueno, volviendo también al ejemplo de YouTube, volviendo al ejemplo de lo que pasó con la pandemia, con la idea de tareas, bueno, ¿qué pensamos que es el conocimiento? Criticando esa idea de McLuhan, de que la escuela simplemente transmite información, y que uno dice, no, esta es la escuela tradicional, pero ojo, que también a veces está esta idea en los medios digitales, ¿no? A veces no solo está atrás, sino que también está un poco adelante, ¿no? Habrá que ver en estas imaginaciones del futuro qué se cree que hace la escuela, y yo insistiría ahí de que el conocimiento tiene que ver con un cierto viaje, una cierta trayectoria de lo conocido a lo desconocido, de lo desconocido a lo conocido también, ¿no? Hay un cierto moverse de posición, y esta idea que me gustó mucho y que también la trabajé mucho en la pandemia, de Chantal Méliard, una filósofa y poeta, creo que es belga, vive en España, ella dice, bueno, conocer implica merodear por lo ajeno, extraviarse, alejarse, irse lejos y volver, para producir una reflexión sobre lo propio, ¿no? Yo creo que esta es una idea que desde el constructivismo se puede suscribir perfectamente. Bueno, uno parte de ciertas ideas y las pone a prueba, las contrasta, confronta, sale de esas ideas y se las apropia y reorganiza sus propias ideas. En ese sentido es una reflexión sobre lo propio, pero que hay que salir de aquello que ya conocíamos, podemos decir, ¿no? Y dice, si no hacemos eso, el riesgo es hacer como cualquier turista, ir de lo mismo a lo mismo, salir de lo propio, no para desestabilizarlo, como para reforzarlo por medio de lo otro, ¿no? Y pienso que lo que están haciendo muchos chicos cuando usan YouTube para estudiar es un poco lo del turista, ¿no? Van de lo propio a lo mismo, van de lo mismo a lo mismo, ¿no? Y no pasan por algo que los interrogue, los desafíe, los coloque, les reorganice, asocie con otras ideas, ¿no? Me parece que también es importante que repensemos qué ideas tenemos de autonomía, y la idea de la autonomía como conquista progresiva, como valor. Yo creo que como valor la escuela tiene que preocuparse por construir autonomía intelectual, autonomía afectiva, ¿no? En el sentido de que puedan los chicos desarrollar otras cosas que en las que están en su caso, pero que, en su casa, perdón, en sus familias, pero yo diría, no es una autonomía que es láncense sin ayuda, ¿no? Y me gusta mucho, yo también trabajé en la pandemia este libro de otra socióloga de la educación francesa, en el cual ella hizo su tesis doctoral sobre el ideal de autonomía en las escuelas primarias en Suiza, y ella
busca esta imagen, que es una imagen muy interesante para proponer un cierto ideal de autonomía revisado, podemos decir, ¿no? Y ella dice, bueno, es como un tobogán, y el tobogán, bueno, aventurarse a lanzarse por el tobogán es difícil, pero hay un diseño que te ayuda, que no salgas disparado para los lados, ¿no? Hay un montón de adultos que están en el camino, está el que sube al más chiquito, está el que está acá ayudándonos, está quien recibe, ¿no? Bueno, puede decir, no sé si tiene que ser en todos los casos con tanta gente, pero sí, ¿por qué no? ¿No? Y pensar que hay que pensar ese andamiaje, es una palabra que usamos mucho en la didáctica, un andamiaje en el sentido de soportes, en el sentido de contextos que, que promueven la autonomía y no que te lanzan a arreglate como puedas, ¿no? Y arreglate sola, arreglate solo, bueno, no, hay que estar ahí y también dejar que en cierto momento se tiren por el tobogán y tengan la aventura y la experiencia y el desafío de hacer cosas por sí mismos, ¿no? Me parece otra idea para mí muy importante es esto de pensar en una experiencia de calidad no en términos de cómo la definieron muchas veces los organismos internacionales, de calidades que te vaya bien en las pruebas, sino una calidad de la presencia del mundo, ¿no? Hay una gran, para mí, a mí me gusta mucho y muy, no sé cómo decirlo, muy inspiradora, podemos decir, Michelle Petit, una gran teórica del tema de la lectura, del tema de las bibliotecas escolares, y ella tiene una imagen que cuando la escuché por primera vez me gustó muchísimo. Ella dice, bueno, la biblioteca es a Internet como el jardín es a la selva, ¿no? Donde ella dice biblioteca, yo también diría escuela, ¿no? Y entonces digo, el jardín con la selva, pensémoslo, ¿no? La selva hay un montón de cosas, es la vida, ¿no? Sin mucha regulación, sin mucho cuidado, sobrevive lo que se puede, crecen, surgen cosas nuevas, pero en el jardín hay una idea de que traemos ciertas especies y las cuidamos y las regamos y podamos y nada, ¿no? Y vamos seleccionando eso que aparece en el jardín. Hay jardines más cuidados y jardines menos cuidados, ¿no? Y jardines, a mí quizá me gustan, ¿no? Los jardines ingleses con la rosita y todo podado, me gusta más algo que yo siento más natural, pero bueno, eso también, en todo caso, también es un cuidado, ¿no? Y una decisión. Y ella dice, bueno, la biblioteca, en relación a Internet, Internet también es una especie de selva de exceso de información, y la biblioteca hay que cuidar qué se trae, ¿no? Y en la escuela también hay que cuidar qué se trae. Y ella formula esta idea, lo importante es la calidad de la presencia del mundo que se trae a la biblioteca o a la escuela, ¿no? Entonces pienso en la selección de la cultura, podemos volver a pensar desde ahí lo del currículum, ¿no? Esa propuesta curricular que tiene que pensarse como, bueno, ¿qué presencia del mundo se va a traer? Y traer una calidad de presencia del mundo, una experiencia interesante. Puse esta foto, que es una foto de 1930, que quería como hacer cuerpo del mapa de la Argentina, y bueno, estaba de moda, una experiencia como más escolanovista, y me parece que hay algo ahí interesante respecto a ese mapa que se hace cuerpo, que se dibuja colectivamente, es una imagen que me gusta, ¿no? Y quiero cerrar con esto, en el curso que dimos el año pasado en INFOD, con 8.000 directores de todo el país, bueno, fueron 4.000 y 4.000 en dos cursos, para ser precisa. Ella, una de las profesoras decía, este tiempo es como una gran oportunidad, como una invitación a pensar, para aprovechar lo ocurrido, para impulsar otro tipo de aprendizajes y otras formas de aprender. Somos la generación de docentes que debe volver a imaginar cómo garantizar el derecho a la educación en el contexto de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos la posibilidad de revisar aquellas acciones que hacíamos en forma automática, ¿no? Y cierro vinculando esta idea de garantizar el derecho a la educación en estas nuevas condiciones, romper la inercia, poder pensarnos de nuevo, con una imagen que también en la pandemia a mí me resultó sumamente interesante, sumamente productiva, que es un dibujo de Isol, que circuló mucho para un día del maestro. Es una imagen que yo creo que es más vieja, es del 2010 si no me equivoco, y es esta idea de la escuela como paraguas, como refugio, como amparo, ¿no? Bueno, tenemos una tormenta encima, y bueno, ¿qué hacemos para atravesar esa tormenta? Bueno, ese guardapolvo blanco que hace de paraguas, ¿no? Que hace de lugar de amparo, también diría, veo yo en esa imagen el lugar de encuentro intergeneracional, está la maestra con sus alumnos, un caminar juntas y juntos, también es una idea que me gusta mucho de la escuela, ¿no? Una escuela no rígida, una escuela que está caminando, y una escuela que es efectiva para sostener y sostenerse en la tormenta. Y quería, como pequeña coda, comentar que
presenté esta imagen en un encuentro con docentes cordobeses, y un docente me dice: doctora Dussel, creo que la presencialidad nos protege mucho de la nube, nos protege más de la nube negra del dibujo del paraguas, ¿no? Bueno, esto de poder estar juntos, hay una nube negra que estamos atravesando en este momento de la humanidad, podemos decir, en muchos momentos, pero en este momento está claro que estamos en un momento de mucha incertidumbre. Bueno, atravesarlo juntos y poder ahí sostener la presencialidad en un sentido fuerte, la presencia, ¿no? Conjunta, y un caminar juntos me parece que es una idea muy interesante. Bueno, con esto cierro y me gustaría mucho escuchar comentarios, reacciones y nada, seguir pensando juntas y juntos también. Bueno, primero te regalamos un aplauso. Grande, grande. Y ahora habilitamos preguntas, comentarios, reflexiones en la conversación en la que estamos. Insistíamos mucho en la primera parte, Inés, de que estamos en una conversación o iniciando una conversación. Y en ese marco, lo que se quiera decir, estamos en confianza. ¿Alguien se anima a romper el hielo? Bueno, lo hago yo. Lo hago yo Dale. porque yo tengo un Acá. montón de cosas. Ah, me está. Ahí está. Bueno, Me reservo. A ver. realmente todo lo que presentaste, bueno, buen día, soy supervisora de nivel primario. Mucho he leído sobre todo lo que vos exponés. Realmente sos una persona admirable. Y bueno, hoy atrapaste el auditorio, sin lugar a dudas, todos tenemos muchas preguntas, comentarios y otras cosas en la mente, ¿no? Porque el quehacer educativo es una cuestión diaria y bueno, se nos presentan tantas situaciones y distintas. Tenemos una planificación y luego cuando evaluamos al final del día vemos que no hemos cumplido ampliamente por los nudos críticos que planteaba hace un rato. Cuando veía ese mapa, realmente yo me situé todo lo que hemos vivido en la pandemia y eso es lo que nos pasó a nosotros. El teléfono, la computadora, no teníamos horarios ni tiempos para establecer la conexión con los alumnos, con los directores, con los padres, con nuestras autoridades que nunca nos dejaron de contenernos, ¿no? Porque fue un gran desafío y una puesta en marcha de todo esto que no sabíamos cómo y de qué manera hacerlo. Pero bueno, yo celebro que el sistema educativo nos hemos puesto al hombro todo lo que esto significó, este gran desafío, todas estas situaciones distintas, impensadas. Nunca se nos cruzó por la mente que algo así nos iba a pasar. Así que yo celebro todo lo que escuché el día de hoy y bueno, la presencia de Marisa para nosotros es común acá en la provincia y siempre nos está enriqueciendo, siempre nos está aportando dentro de sus saberes, así que para nosotros es un momento importante, histórico que estamos viviendo hoy en esta capacitación. Muchas gracias. Bueno, te pregunto, Inés. Dale. A mí me preocupa bastante, así como cierta recurrencia a espacios comunes para pensar el futuro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Digo, cuando conversamos entre colegas, una salida es, bueno, el garante de de la escuela que viene es la presencialidad. Sin presencialidad no hay escuela.
por otro lado, la presencialidad sin esta cuestión tan fuerte que tenemos metida de que hay que innovar en la escuela, tampoco habría futuro, ¿no? Y la otra es, la escuela fracasó. Y lo que pensemos hacia adelante tiene que ser otra cosa que no sea una escuela, porque tenemos demasiadas muestras, me dijo alguien hace poco, de que la escuela ha fracasado. En realidad la vamos a seguir sosteniendo porque es un espacio establecido de carácter laboral permanente, pero en el sentido de modelo agotado, institución agotada. Digo, ahí hay una cosa preocupante, digo, un asunto preocupante, que es no poder encontrar una discusión, no estoy hablando de la esperanza vacua, sino una discusión profesional, seria, sólida, pero con un poquito de aireación, diría yo. Lo he vivido en varios espacios y la verdad que para mí es una preocupación. Ahí pensaba, y lo junto también con un comentario que veo en el chat, hay que volver al papel y al lápiz, ¿no? Entonces, por ahí... Perdón, no se escuchó bien. ¿El chat qué dice? Hay que volver al papel y al lápiz. Entonces, pensaba, y creo que tiene que ver un poco con lo que vos planteás, ¿no? De, bueno, cómo pensar el futuro, si el futuro es seguir haciendo lo mismo, si es volver para atrás, si es irse de cabeza a algo, por ejemplo, de desaparición de la escuela, ¿no? Y me parece a mí que por ahí ninguna de esas, ¿no? Que hay que tratar de encontrar, bueno, qué, y por eso en lo que presentaba yo trato de hacer ese esfuerzo, puede resultar mejor o peor, podemos decir, pero en todo caso me parece que lo que es más interesante para pensar es conjuntamente, bueno, un futuro que tiene que tomar materiales del pasado, que no puede ser de otra manera. Vuelvo a estas imágenes que pensaban en 1970 o en 1960, que siempre toman material del presente, pero que no puede ser exactamente lo mismo que tenemos hoy, que tenemos que aprender de lo que estamos haciendo hoy, y dialogando con lo que hay nuevo, por supuesto, ¿no? Entonces ahí yo no sé si hay que volver al papel y al lápiz, yo diría, no hay que abandonar, por supuesto, el papel y el lápiz, pero no se trata de decir, las computadoras no entran, los celulares no entran, porque eso sí que no tiene futuro, porque creo que es una dinámica muy, muy arrolladora y muy grande la que está viniendo desde lo digital, y que más bien, me parece a mí, hay que pensar cómo entran, y hay que tratar en todo caso de educar en otros usos, en otra relación. ¿Por qué un video corto y sensacionalista no es bueno? ¿No? No es bueno, y creo que esto es algo que tenemos que educar a las nuevas generaciones, a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, para que eso opere como criterio propio. Si no hablo de eso, si no lo discuto en la escuela, no lo van a aprender, porque YouTube, porque TikTok van en esa línea, y lo que más les interesa es que estemos ahí todo el tiempo pegados en la pantalla. Bueno, la escuela ahí tiene que operar con otras claves y proponer otras claves, ¿no? Y tratar, yo creo, de impulsar otro tipo de relación con el conocimiento, que pasa por el papel y el lápiz, sin duda, pero también tiene que pasar por las pantallas y por los dispositivos, ¿no? Pensando en esto, Marisa, que decías, bueno, de la presencialidad, ¿no? El garante de la nueva escuela es la presencialidad. Sí, me parece que también hay que distinguir entre presencialidad y presencia. Parece un lugar común y un juego de palabras, pero es importante. En la presencialidad no siempre hay presencia, ¿no? No siempre hay presencia, y eso lo vivimos y lo vimos. Yo me acuerdo, pobre mis sobrinas, la cito siempre y un poco la escracho, pero mi sobrina, que iba a una escuela en la ciudad de Buenos Aires, una buena escuela pública, y me decía, bueno, ya hay muchas materias en las que pongo la cara y me voy, ¿no? Esta idea de que yo estoy ahí, pero no estoy ahí, ¿no? Y esta idea de pongo la cara y me voy, creo que describe muy bien muchas cosas que pasan. Lamentablemente, diría, también hay docentes que ponen la cara y se van, ¿no? Que no están implicados, que no están comprometidos,
pero sobre todo lo que vemos del lado de los chicos, mucho desenganche, mucha desconexión respecto a lo que pasa en el aula. Y me parece que ahí hay que pensar que esa presencialidad esté llena de presencias, ¿no? Que esté llena, no quiere decir que estemos todo el tiempo atendiendo, hay un ideal ahí demasiado idealizado respecto a que uno puede sostener una atención intensa todo el tiempo. Eso para mí es imposible. Entonces también hay momentos, por ejemplo, hay escuelas que ahora proponen momentos de trabajo individual, en los que los chicos pueden escuchar música si quieren, hacer su tarea, está bien. A mí no me parece que eso esté mal, en la medida en que no sea lo único que pasa, por supuesto, ¿no? Y que haya momentos de trabajo colectivo, momentos de trabajo individual. Vuelvo a esta idea de esa coordinación, esta idea de Anne Barrer, de bueno, esa coordinación y gestión del tiempo de trabajo individual y trabajo colectivo, y que la escuela es el espacio donde se ponen cosas en común. Si eso no sucede, bueno, la escuela ahí pierde una gran riqueza, ¿no? Y de nuevo nos vamos a una individualización muy fuerte y a que cada quien se quede con lo que quiere y lo que puede, ¿no? Y ese es un problema. Después, Marisa, mencionabas, digo, hay muchas más cosas, ¿no? En lo que mencionabas, y sí, por ahí son temas a pensar y abrir cada uno de estos temas, ¿no? Innovar como imperativo. Estoy muy de acuerdo, me parece a mí que el innovar por innovar no es la cuestión, me parece que sí tenemos que pensar, sí creo que tenemos que ser reflexivos respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que ahí, bueno, hay siempre una posibilidad de hacer las cosas un poco distintas, o ver, bueno, dónde funcionó, qué no funcionó, ¿no? Me parece a mí que más que esta idea de la innovación como la llave mágica que va a traer, y entonces hasta ahora hacíamos todo mal, y ahora vamos a hacer todo bien, es bueno, esta reflexividad sobre qué funcionó, qué no funcionó, poder repensar la clase, digamos, aquí hay estrategias de formación docente de mirar la clase de una compañera, un compañero, poder pensarla juntos, ¿no? Un trabajo mucho más colectivo y un trabajo institucional, es ahí, me parece a mí, una de las claves para poder ir construyendo otra escuela o la misma escuela, ¿no? La misma escuela, pero bueno, que funcione mejor, o en todo caso veamos qué es lo que no funciona. Quizás también tenemos que hablar más de qué pensamos que no funciona bien, qué queremos cambiar, ¿no? Y bueno, también quizás desde ahí podemos empezar a ver cuáles son esos nudos que tenemos que retrabajar, ¿no? Yo diría, una de las cosas que hay que pensar es esto de que hay muchos chicos que no están en la escuela, que no se implican en la escuela, que están muy desconectados de las propuestas de la escuela. Bueno, esta es una cuestión que podríamos pensar como un nudo. ¿Qué hacemos para eso? ¿Nos convertimos en youtubers? Yo creo que no nos tenemos que convertir en youtubers para que estén ahí. Pero ¿qué podemos hacer distinto, ¿no? Y bueno, me parece que ahí se abren muchas conversaciones. Y voy a la otra cuestión que mencionabas, este diagnóstico de que la escuela fracasó, ¿no? Es un modelo agotado, es un diagnóstico que escuchamos mucho y que ya McLuhan lo dijo, por eso lo traje también. Yo creo que hay que abrir, ¿no? esa discusión, ¿qué se agotó? ¿Qué nos venden como lo nuevo? ¿Qué nos venden que es mejor que la escuela, ¿no? Y yo ahí, a veces creo que nos quieren vender en espejitos de colores, ¿no? Y traje estas imágenes de 1970 porque un poco es así, parece que la escuela tiene que ser, ¿no? Una butaca de cine y donde los chicos se sienten a que les pasen información divertida, entretenida. Y eso no es escuela, eso no es escuela, y eso humanamente sería una pérdida enorme si no hay una institución como la escuela en la cual pueda haber un diálogo respecto a lo que aprendimos, pueda haber un diálogo intergeneracional, pueda haber este encuentro, ¿no? De nuevo vuelvo a una idea de encuentro, no porque sea ingenua respecto a que hay una asimetría de poder y todo lo que querramos, pero creo que porque éticamente el principio es el del encuentro, ¿no? Y en ese sentido también escuchar, estar atentos y atentas a qué está pasando del otro lado, con qué se quedan, qué les está costando, qué quieren aprender también, ¿no? Bueno, qué está, no sé, ahí yo hace poco tiempo tuve que hacer un estudio de distintas propuestas curriculares, vi muchas, 8 o 10 en el mundo, y una que me interesó es la de Finlandia, que ya sabemos es un lugar común, que lo venden como el sistema modelo. No es que sea el sistema modelo, pero fíjense qué interesante, en el currículum finlandés hay una propuesta de que los chicos, para construir autonomía, desde el principio de la escolaridad, empiezan a
decidir algo sobre módulos de aprendizaje. Entonces, bueno, ¿qué les gustaría aprender? Digo, son cosas que hacemos, pero esto está puesto en el currículum, ¿no? Entonces, bueno, y progresivamente pueden ir decidiendo un poco más, hasta llegar a la secundaria, donde pueden organizarse un módulo, un taller sobre temas que les interesan, ¿no? Y que también son formas en las cuales los chicos toman responsabilidad respecto a esa decisión, la tienen que llevar adelante, por ahí después empezaron pensando que les interesaba, se dan cuenta que no, y verán hasta dónde llegan, ¿no? Pero en todo caso, con un acompañamiento muy de cerca de los docentes y con docentes a cargo, algo de eso va construyendo también una idea de que la escuela es de ellos también, ¿no? La escuela es de todos, la escuela es de todos. Y me parece a mí que más que la idea de que tiene que centrarse en los chicos, la escuela es una institución pública que es de todos, y bueno, y en ese todos, por supuesto, también están las infancias, ¿no? Y darles un poco más de participación y de voz, ¿no? Y de escuchar más, y también de proponerles que escuchen, creo que es la otra cuestión, porque también hay una idea a veces en las nuevas pedagogías que los chicos hablen, hay que escucharlos más, está muy bien, pero también hay que enseñarles que escuchen, ¿no? Porque hay mucho en las redes digitales de que hablan y nadie se escucha, ¿no? Entonces, bueno, esto de que escuchar no está mal, no es un tabú, de que por supuesto si tienen algo interesante para decirte, vale la pena escuchar, si estudiaron más, si saben más, ¿por qué no escuchar? Así como hacemos todos en todas las épocas de nuestra vida, ¿no? Me parece a mí que algo de esas prácticas no habría que perder, ¿no? Entonces, no sé, lo pienso un poco por ahí, pensando en que también, ¿no? Este modelo agotado a veces lo que imaginan es volver para atrás, ¿no? Volver a esta sociedad prealfabética en la cual no nos hacemos cargo de la dificultad de aprender lenguajes, de trabajar los lenguajes de manera más rigurosa, ¿no? De darse ese tiempo, de equivocarse, de ensayar, ¿no? Y me parece a mí que la escuela necesita, como decías también Marisa al principio, un espacio de confianza para poder equivocarse, ¿no? Y en ese sentido, digo, no sé, yo creo que el modelo no está agotado, seguramente lo podemos hacer mucho mejor, siempre, pero no sé si el modelo está agotado, ¿no? Me parece que lo que nos quieren vender a cambio o están promocionando en su lugar no es mejor, al revés, creo que tiene muchos más problemas en términos de las democracias, en términos de una sociedad más inclusiva, una sociedad más igualitaria, ¿no? Más bien es sálvese quien pueda, organícense, arréglense, y no hay ninguna construcción colectiva. Yo coincido con vos y a la vez pienso que tienen un muy buen servicio de marketing porque lo están haciendo de una manera muy eficiente. No sé, Inés, si estás al tanto, pero digo, para compartirlos con todos, hay una notita más preocupante y es que en algunas jurisdicciones ya hay información disponible que los chicos no quieren volver, sobre todo en secundaria. De este porcentaje, ¿te acordás de los desvinculados? A medida que se van resolviendo todas las revinculaciones de carácter sociocomunitario, sociofamiliar, van apareciendo, digo, y esto también es para poder pensar, ¿por qué no quieren volver? No hay razones de peso en términos de factores externos, son decisiones. Me gusta lo que viví hasta el momento, de la virtualidad, me quedo y después termino la secundaria en un sistema de adultos. Digo, hay algo también, digo, hay como un combo de todas estas cuestiones que me parece que a nivel de los cuadros de un gobierno educativo, de cuadros supervisivos, no son temas menores para descuidar, digo, ¿no? Para descuidar en el análisis, en la pregunta y también en lo que no conocemos, porque me parece que hay algo que es lanzarnos también a indagar con más profundidad lo que nos pasa. Sí. Muy de acuerdo, pensaba ahí varias cosas. Primero, esos chicos, cómo la pasaban antes de la pandemia, quizás ya no la pasaban bien y su propia experiencia escolar era una experiencia escolar en la que no se sentían bien, ¿no? Y quizás ahí no se sentían bien o por lo que les propone la escuela o por lo que pasaba con sus compañeros, ¿no? Digo, ahí vuelvo a esta idea de un espacio más amigable, más hospitalario, donde circule la palabra, donde haya, quizás vuelvo a esta imagen de la banda escolar, ¿no? Del grupo de lo que sea, de música, donde haya otra posibilidad de encuentro en torno a distintos contenidos,
A veces a los chicos hay cosas que les cuestan y pienso, no sé, nosotros ahora en casa también, voy a contar una anécdota personal, pero tenemos a la hija menor de mi marido que le va mal en física y tiene un 4, y entonces ¿qué hace? Y no va a pasar y voy a repetir el año, pero si yo quiero ser artista y no me gusta la física, y bueno, y que esto y lo otro. Y entonces yo tratando de darle argumentos más sofisticados, pero también me encontraba con, bueno, ¿qué hacemos con eso como escuela, ¿no? Y cómo podemos, qué espacios hay para que los chicos lidien con la dificultad, para que encuentren algún valor en saberes que les resultan muy ajenos, y a veces también uno tiene ganas de decirle al docente, bueno, ¿por qué no probás de otra manera? ¿Por qué no te conectás tus temas, ¿no? Y no solamente tu materia, yo doy mi materia, no me importa que les vaya bien, con otras cuestiones, ¿no? Digo, no sé, hay cuestiones que me parece que tenemos mucho para pensar respecto a nuestra propia propuesta curricular, de nuevo a nuestra propuesta, a lo que Flavia Terigi llama muy bien este régimen académico, de cuántas materias, tantas materias, estas formas de promoción, hay muchas cosas para pensar. Y también diría, bueno, qué tipo de experiencia escolar estamos proponiendo, y a los chicos que no les va bien, qué acompañamiento les dan, ¿no? ¿Qué acompañamiento les damos? Y a veces también hay que sostenerlos en la dificultad, pienso eso. Bueno, hay cosas que cuestan, y a cada uno nos cuestan cosas distintas, pero estamos ahí también acompañándonos, construyendo un sentido para eso que estamos aprendiendo, ¿no? Como dice por ahí Claudia ahora en el chat, la estoy leyendo, una escuela que valore positivamente lo diverso, ¿sí? También, ¿no? Me parece a mí que son aspectos que tenemos que pensar. Y después a largo plazo yo diría, bueno, quizás lo que aprendimos de la sincronicidad y la asincronicidad, la escuela tiene el horario que tiene en parte para apoyar a las familias que trabajan. Quizás puede tener un horario más corto, por ahí pueden ser 4 días por semana, 3 días por semana. Yo creo que es importante la duración y la extensión, pero quizás pueden ser menos horas que las que hoy pensamos, y puede plantearse otro tipo de actividad o de proyectos, ¿no? En otros horarios. O pueden ser espacios en la escuela en la cual no todo esté ocupado por materias curriculares, ¿no? Sino que haya espacios un poco más libres, ¿no? En la propia escuela. No sé, son cuestiones para que la escuela, digo, sea también vivida mejor, ¿no? Sea vivida como menos persecutoriamente, o menos, los chicos que no les va bien en la escuela, no la pasan bien, es así, y entiendo que no quieran volver si no hay otras cosas que los convoquen, ¿no? Entonces, por ahí pensar qué invitación estamos haciendo, cómo los convocamos a trabajar de otra manera, ¿no? Cómo los acompañamos y los sostenemos en la dificultad, no sé, son temas muy grandes, pero creo que podemos pensarlos pedagógicamente como un desafío de la escuela. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ahí. Hola, buenos días. Yo, escuchando todo esto que decís de que hay que hacer reflexiones institucionales, hacer nuevas propuestas, mirar ya lo recorrido y poder hacer como propuestas proactivas, pensaba cuál es el grado de autonomía que tenemos a nivel curricular, institucional y desde todos los espacios donde nos movemos en las escuelas para hacer esas nuevas propuestas, ¿no? Es decir, pensar en esa autonomía que es como que nos da la libertad para poder hacer nuevas propuestas, pero que también hay que estar acotada a, bueno, a la línea educativa, a lo que dice el currículum, a las características institucionales. Entonces, ¿cómo se trabaja con este tema de manejar la autonomía sin caer en una subjetivación de lo que yo quiero o de lo que a mí me parece que podría ser potable de realizar? Me parece excelente tu pregunta, porque es un gran tema, ¿no? Coincido que ahí hay una tensión, podemos llamarla una tensión, ¿no? Entre la autonomía institucional y la necesidad de regulaciones, marcos comunes, para que no quede librado al azar, ¿no? Para que no quede librado lo que de nuevo, esa autonomía de que cada uno quiere lo que quiere, hace lo que puede también, ¿no? Una autonomía en la que se juegan muchas cosas. Y me parece ahí que perdemos una idea de la escuela como un horizonte común, de nuevo, ¿no? Como un encuentro, vuelvo a esta idea intergeneracional, pero también social, donde uno se conecta con
lo que a esta sociedad le importa, ¿no? Yo creo que el currículum para mí, si tengo que buscar una definición muy casera, sería algo así como una especie de guión de lo que a esta sociedad le importa, lo que esta sociedad considera que son conocimientos importantes para las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, por ahí con esa línea quizás hay muchas cosas, como decía, que podrían ser menos. Yo creo que nuestros currículos muchas veces son demasiado extensos, la relación con el currículum es entonces o de ignorancia, ¿no? Porque total, ¿quién me va a venir a controlar? O bien de lo cumplo y entonces esta preocupación que apareció muy fuerte durante la pandemia, no puedo cumplir con el programa, sobre todo en la secundaria, ¿no? Como si lo importante fuera hacer toda esta extensión de contenido, sino que los chicos, por un lado, sostenerlos obviamente en la pandemia, afectivamente podemos decir, pedagógicamente, pero también creo yo, bueno, ¿cuál es el sentido de esos contenidos? ¿No? Me parece a mí que ahí hay mucho para pensar. Yo defiendo una autonomía institucional, una autonomía para poder adaptar, adecuar, flexibilizar ciertos aspectos, que no pierda de vista lo común, ¿no? Y me parece, no sé, voy a un ejemplo, dirigí una tesis hace unos cuantos años sobre la educación, enseñanza de la biología en las escuelas secundarias, y entonces, bueno, ella tomó, la tesista Laura Fumagalli tomó dos contenidos, el tema de la genética y el tema de la teoría de la evolución, por ejemplo, en escuelas católicas y en escuelas laicas, y bueno, y los profesores hacían selecciones curriculares, hasta cierto punto para mí no del todo válidas, porque bueno, hay un currículum en el cual no depende de lo que yo creo, o lo que yo siento, ¿no? Si la teoría de la evolución está en el currículum, la tengo que enseñar. Por supuesto la voy a enseñar como yo la pueda enseñar, ¿no? Y hay un marco en el cual un docente va a tamizar esos saberes por sus propias concepciones, por sus propias ideologías, si queremos, sentimientos, pero no creo que la decisión tenga que caer exclusivamente en yo enseño según mis sentimientos, porque entonces no hay sociedad, ¿no? No hay vida común, ¿no? Entonces creo que es una tensión, al mismo tiempo es ineludible que las percepciones personales se van a colar en algún punto, ¿no? Y ahí diría, por suerte, hay muchos docentes, en todo caso, que enseñarán cosas distintas, y ahí aprenderemos algo de esto que decía Claudia, bueno, a valorar positivamente lo diverso. Tuve maestros que pensaban así y maestros que pensaban así, pero que fueron honestos y fueron rigurosos y me pudieron decir, bueno, esto yo lo pienso así, pero esto también se puede pensar así, y me ofrecieron la posibilidad de que yo arme mi propia posición, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante. Yo trabajo mucho en las ciencias sociales, trabajar con fuentes, trabajar con otro tipo de cosas que permitan construir posiciones más autónomas, ¿no? Dice ahí Gustavo, yo coincido, este es un tema central, ¿no? No es que te bajo línea, es que más allá de que yo piense ciertas cosas, pero mi lugar como docente es ofrecerte la posibilidad de que construyas tu propia perspectiva en diálogo con un conocimiento que ya existe. Tu propia perspectiva no quiere decir que invento la rueda de nuevo, quiere decir que estoy viendo que puedo pensarlo con estos métodos. Pienso también en la educación en ciencias. Bueno, las ciencias tienen un lenguaje específico, tienen métodos de construcción de conocimientos validados, probados, argumentados, que organizan sus propias formas de justificación. Aprender ciencias es aprender que, bueno, no sé qué es un experimento, cómo va cambiando, y las ciencias además mostrarlas de nuevo, no como conocimiento terminado y absoluto. Las ciencias todo el tiempo están revisando lo que piensan, ¿no? Y creo que eso es algo muy valioso para la humanidad, algo que pasó en cierto momento, que se instauró como forma de argumentación, que tiene un valor democrático. En un punto uno puede decir que va más allá de las ciencias, que uno tenga que probar lo que dicen, y que no es simplemente yo lo dije y se acabó y me haces caso porque se acabó. Bueno, no, a ver, probámelo, ¿no? ¿Y cómo me lo probas? Bueno, acá hay toda una serie de discusiones, pero esta idea de que uno prueba los argumentos, los tiene que validar y los pone, los confronta con los de otros, es algo que permitió también una conversación más democrática, ¿no? Que no pasa por una autoridad firme y fija y autoritaria, si queremos, que viene y dice y se acabó. Entonces, abrir este tipo de cuestiones para mí en la escuela es fundamental, ¿no? Y bueno, cómo defender ahí espacios de autonomía sin perder de vista de lo común, es una tensión que tenemos que habitar, pero que a veces se nos va para el lado de la autonomía, como arreglate como puedas, y a veces se nos va para el lado de todos tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y no hay ningún margen
Entonces creo que hay que encontrarse en algún punto, ¿no? entre estos dos polos, si queremos. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, Inés, yo me voy despidiendo porque el cierre queda a cargo de la secretaria de Educación, la profesora Zoraida Rodríguez. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y espero que podamos seguir conversando y bueno, y este proceso que inician esta conversación me parece sumamente valiosa y Marisa, además un reconocimiento muy especial a vos. Creo que la educación nacional perdió mucho, pero La Rioja ganó mucho cuando estás ahí pudiendo pensar con las escuelas riojanas y creo que bueno, lo que puedan Gracias. producir es fundamental. Te doy con Zoraida que cierre. Gracias, Inés. Bueno, muy buenos días, Inés. Muchísimas gracias. La verdad que orgullosos, creo que estamos todos de haber compartido contigo este momento, que como lo dijo Marisa, el ministro, para nosotros es importante comenzar a dialogar, a analizar y construir todos juntos la educación que queremos para nuestra provincia. La verdad que poder reflexionar en el aula hoy, ver los modos, la organización de la escuela, nos sirve de mucho, ¿no? Yo la verdad que me quedé con esa imagen de los chicos en un aula aprendiendo de manera autónoma y de distintos grupos, ¿no? Y siempre vuelvo y pienso en las metodologías de trabajo que tienen nuestros maestros rurales, ¿sí? Porque así se trabaja en la ruralidad y cómo nos ha servido esas metodologías de trabajo y esa organización del aula, que es la que nosotros estamos pretendiendo hoy, que tengamos chicos que están trabajando de manera autónoma, chicos que están trabajando con un docente de lengua, el otro con el de matemática, a través de los proyectos integrados. La verdad que esto, ¿no? Y siempre vuelvo a esta educación rural que también nos enseña mucho con sus metodologías y las formas de trabajo y que nos han servido mucho para esta actualidad y la pandemia y todo lo demás. Gracias. Muchísimas gracias a vos por estar presente hoy, por esta disertación de primerísima calidad y gracias a mi amiga Marisa Díaz, a su equipo de trabajo, a las profes que nos van a ayudar en el cursado de todo el trayecto y gracias a ustedes, como decíamos siempre, nosotros a las políticas educativas no las hacemos solos, sino las hacemos con ustedes, con los directores de nivel, con los equipos técnicos, con los supervisores y supervisoras de este sistema educativo y por eso hemos puesto a disposición esta línea de política educativa para que la construyamos todos juntos a esta formación y también pensemos en una mejor educación para nuestra provincia, para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para nuestros adultos. Muchísimas gracias. Muy bien, ha sido el momento también de compartir este trayecto de formación de supervisores y equipo técnico. Saludamos muy especialmente. Vamos a brindar un aplauso, por supuesto, desde acá, por supuesto, a la doctora Inés Dussel, que nos ha acompañado desde México, lo ha hecho vía Zoom, por supuesto, todo el pueblo y, por supuesto, supervisor y equipo técnico de la provincia de La Rioja, lo reconocen también, por supuesto, su tarea a través de este caluroso aplauso. A todos, muchísimas gracias, por supuesto, por habernos acompañado y que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Inés, también. Le agradecemos de gran manera desde acá, desde la provincia de La Rioja. Muy bien, lo vamos a invitar también a que puedan acercarse